Púdrete en la cárcel, mamá, mientras nosotros gastamos cada dólar de tu fortuna. La voz de mi hijo Ethan resonó en la sala del tribunal mientras el oficial cerraba las esposas alrededor de mis muñecas. El metal estaba frío, tan frío que sentía como si quemara mi piel. Pero nada se comparaba con el dolor abrasador en mi pecho al ver a mi propio hijo riéndose de mí, celebrando mi condena como si fuera el mejor día de su vida. Brittany estaba pegada a su brazo, luciendo esa sonrisa victoriosa que había perfeccionado en los últimos meses. Se inclinó cerca y le susurró algo al oído. Ethan estalló en carcajadas de nuevo, más fuerte esta vez, asegurándose de que pudiera oírlo desde donde yo estaba, esposada como una criminal común. El juez golpeó su mazo, exigiendo orden, pero ya no importaba. La sentencia había sido leída: 3 años en una prisión federal por fraude financiero y malversación de fondos. Crímenes que nunca cometí, crímenes que ellos habían fabricado con documentos falsos, testimonios comprados y una actuación tan convincente que hasta el juez se la había tragado entera. Ethan y Brittany se levantaron de sus asientos. Él pasó su brazo sobre los hombros de ella, y juntos avanzaron hacia las puertas de la sala con la arrogancia de quienes acaban de ganar una guerra. Brittany se volvió una última vez para mirarme, y lo que vi en sus ojos me heló la sangre. No era solo satisfacción, era puro desprecio. Para ella, yo no era más que un obstáculo que finalmente había sido eliminado del camino. Salieron para celebrar su éxito. Los vi pasar por las puertas dobles, de la mano, riendo. Probablemente ya estaban planeando cómo gastar mi dinero, una cena elegante en un asador, champán, quizás un viaje a los Hamptons. Mi fortuna, construida a lo largo de décadas de trabajo duro y sacrificio, estaba ahora en manos de 2 personas que no habían trabajado un día honesto en sus vidas. El ayudante del sheriff tiró de mi brazo, obligándome a ponerme de pie. Mis rodillas protestaron. A los 70 años, cada movimiento brusco es una tortura. Pero me obligué a mantener la compostura. No les daría el placer de verme derrumbarme. No aquí. No frente a todos estos extraños que ya me habían juzgado sin saber la verdad. Mientras me arrastraban hacia la salida lateral del juzgado, oí los murmullos de la multitud. Algunos me miraban con lástima, otros con asco. Una mujer mayor, que había sido amiga de mi difunto esposo, apartó la vista cuando nuestros ojos se encontraron. La vergüenza era casi más pesada que las esposas. El pasillo hacia el área de procesamiento olía a desinfectante barato y desesperación. Mis zapatos chirriaban contra el gastado suelo de linóleo mientras el oficial me guiaba en silencio. Otras personas condenadas pasaban en dirección contraria, algunas llorando, otras con la mirada perdida, todas compartiendo esa misma expresión de derrota absoluta. Pero yo no estaba derrotada. Todavía no. Llegamos a una pequeña sala de espera sin ventanas con paredes de color crema desconchadas y sillas de plástico, atornilladas al suelo. Un oficial penitenciario mayor estaba sentado detrás de un escritorio de metal, revisando papeles con la lentitud de alguien que ha hecho lo mismo durante décadas. Levantó la vista cuando entramos. La placa en su pecho decía Oficial Frank Miller. Su rostro estaba curtido, lleno de arrugas profundas que hablaban de una vida dura. Sus ojos estaban cansados, pero no eran crueles. Había una suavidad en ellos que contrastaba con el entorno. Su uniforme era impecable, cuidadosamente planchado, como si esa pequeña muestra de dignidad fuera lo único que lo mantenía cuerdo en este lugar. El oficial que me escoltaba intercambió unas palabras con Frank, le entregó una carpeta con mis documentos y luego se fue. La puerta se cerró con un sonido final que reverberó en mis oídos. Me quedé sola con el viejo oficial penitenciario. Frank abrió la carpeta y comenzó a revisar los papeles en silencio. Me senté en una de las sillas de plástico, sintiendo cada uno de mis 70 años en mis articulaciones. Las esposas seguían en mis muñecas, el metal ahora tibio por el contacto con mi piel. Bajé la vista, tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. Mi propio hijo me había enviado a prisión. Mi propio hijo, el bebé que había llevado en brazos noches enteras cuando tenía cólicos. El niño que había criado sola después de que su padre muriera de un ataque al corazón cuando Ethan tenía solo 12 años. El hombre en el que había confiado ciegamente porque era mi sangre, mi única familia. Y ahora, él y su esposa estaban fuera celebrando, seguros de que habían ganado, seguros de que yo estaba acabada.
Una anciana indefensa que pasaría los últimos años de su vida encerrada tras las rejas mientras ellos disfrutaban de cada dólar que yo había ahorrado. Pero no sabían una cosa, algo crucial, algo que lo cambiaría todo. Frank seguía concentrado en los documentos, frunciendo el ceño de vez en cuando, pasando páginas, tomando notas en un viejo cuaderno de espiral. Aproveché ese momento de distracción, con cuidado, con la sutileza que solo proviene de años de ser invisible para los demás. Deslicé mi mano derecha hacia el bolsillo interior de mi chaqueta de tweed. Había usado esa chaqueta desde el comienzo del juicio. Era vieja, de un gris apagado con los codos ligeramente desgastados. Nada elegante, pero tenía bolsillos profundos y discretos. Y en uno de esos bolsillos, doblado en un pequeño cuadrado perfecto, estaba el papel que había preparado la noche anterior en mi celda temporal. La nota, mi última esperanza. Mis dedos temblaban mientras la sacaba lentamente, milímetro a milímetro, asegurándome de no hacer ningún ruido que llamara la atención de Frank. El papel estaba tibio por el calor de mi cuerpo, ligeramente húmedo por el sudor nervioso. Lo sostuve entre mis dedos, sintiendo su peso insignificante que era a la vez monumental. En ese trozo de papel arrancado de un cuaderno barato estaba escrito un nombre, un número de teléfono y una promesa que lo cambiaría todo. Frank cerró la carpeta y se reclinó en su silla, que chirrió bajo su peso. Suspiró con el agotamiento de alguien que ha visto pasar demasiadas vidas arruinadas por ese escritorio. Me miró con algo que podría haber sido compasión. O quizás era solo el reflejo automático de un hombre decente atrapado en un sistema indecente. El transporte estará aquí en unos 20 minutos, señora Dawson. ¿Necesita usar el baño? ¿Agua? Su voz era amable. Eso me sorprendió. No esperaba amabilidad en un día como este, no después de todo lo que había sucedido. Agua, por favor, murmuré. Mi voz salió quebrada. No había bebido nada en horas. Frank asintió y se levantó lentamente de su silla. Sus rodillas crujieron al hacerlo, un sonido que reconocí porque mis propias articulaciones hacían lo mismo cada mañana. Era un hombre mayor, probablemente a 1 año o 2 de la jubilación, con ese peso sobre sus hombros que proviene de décadas haciendo un trabajo que nadie agradece y nadie quiere. Se dirigió hacia una pequeña mesa en la esquina donde había una jarra de agua de plástico y vasos desechables apilados. Estaba de espaldas. Ese era mi momento, el único que tendría. Con un movimiento que había ensayado mentalmente 100 veces, deslicé la nota doblada sobre su escritorio, justo al lado de la carpeta con mis documentos. La coloqué de tal manera que pareciera parte de los papeles oficiales, pero lo suficientemente visible como para que la notara cuando regresara. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Frank podía oírlo desde donde estaba. Mi pulso martilleaba en mis oídos como tambores de guerra. El oficial que me escoltaba se había ido, Ethan y Brittany estaban fuera celebrando, y Frank seguía de espaldas, llenando un vaso con agua que temblaba ligeramente por el peso de sus propias manos cansadas. Regresó con el vaso y me lo extendió. Tomé el vaso con mis manos esposadas, las cadenas tintineando ligeramente, agradecida de tener algo que hacer con ellas, algo que ocultara el temblor que no podía controlar. Bebí lentamente, aunque cada célula de mi cuerpo gritaba que lo tragara todo de un solo trago. El agua estaba tibia con ese sabor a plástico que tienen las cosas baratas, pero fue lo más delicioso que había probado en días. Frank se sentó de nuevo, y su mirada cayó inmediatamente sobre la nota. Vi el momento exacto en que la registró. Sus ojos se entrecerraron, confundidos. Permaneció inmóvil por un segundo, mirando el papel como si hubiera aparecido por arte de magia. Luego, con cuidado, como si pudiera explotar, lo tomó entre sus dedos. Continué bebiendo agua, fingiendo no notar nada, pero observándolo por el rabillo del ojo. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso. Todo dependía de este momento, de cómo reaccionara, si me creería o pensaría que era una anciana desesperada inventando fantasías. Frank desdobló lentamente la nota. Sus manos eran grandes, ásperas, con cicatrices y callos que hablaban de una juventud pasada trabajando con ellas. Leí cada microexpresión en su rostro mientras sus ojos recorrían las palabras que había escrito con mano temblorosa la noche anterior. Vi sus cejas arquearse. Vi su boca abrirse ligeramente, formando una pequeña O de sorpresa. Vi el momento exacto en que la confusión se transformó en un shock absoluto.
La nota decía: mi hijo no sabe quién es mi nuevo esposo. Llame a Robert Sterling a este número. Dígale que su esposa ha sido arrestada. A cambio de esta ayuda, recibirá una casa y una nueva vida para su familia. Debajo había un número de teléfono escrito con tinta negra, cada dígito cuidadosamente trazado para que fuera perfectamente legible. Frank levantó la vista hacia mí. Sus ojos, antes cansados y resignados, ahora estaban completamente alerta. Había preguntas en ellos, cientos de preguntas, pero sobre todo, había incredulidad. Robert Sterling, susurró, su voz temblando ligeramente. ¿El Robert Sterling? Asentí una vez, lentamente, sosteniendo su mirada sin parpadear. Necesitaba que viera la verdad en mis ojos, que entendiera que no era una broma, que no era el delirio de una convicta desesperada buscando un milagro imposible. El rostro de Frank palideció visiblemente. Conocía ese nombre. Por supuesto que lo conocía. Todos en este estado conocían ese nombre. Robert Sterling no era solo un empresario exitoso. Era un imperio viviente, construcción, bienes raíces, desarrollo urbano, inversiones que movían millones de dólares cada día. Conexiones políticas que llegaban hasta Washington, D.C. Un hombre cuyo apellido abría puertas que para el resto de los mortales permanecían cerradas y selladas para siempre. Y ese hombre, ese titán de los negocios que aparecía en las portadas de la revista Forbes, era mi esposo. Frank miró la nota de nuevo, luego a mí, y luego de nuevo a la nota. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía ese pequeño trozo de papel que contenía información que podía cambiar su vida tanto como la mía. Vi su garganta moverse mientras tragaba saliva. Vi sus ojos humedecerse con algo que no eran exactamente lágrimas, sino el peso de demasiadas esperanzas aplastadas a lo largo de demasiados años. Señora, murmuró finalmente, su voz apenas un susurro. Si esto es cierto. Es cierto, lo interrumpí suavemente. Cada palabra. Dobló la nota con cuidado, casi con reverencia, y la guardó en el bolsillo de su camisa. Luego se quedó allí sentado, procesando, tratando de entender cómo era posible que la esposa de Robert Sterling estuviera sentada frente a él, esposada, condenada a 3 años de prisión por su propio hijo. Y supe que necesitaba contarle algo. No todo, no había tiempo, pero lo suficiente para que entendiera. Para que supiera que esto no se trataba solo de dinero o venganza. Se trataba de justicia. Se trataba de la verdad. ¿Cómo llegó aquí?, preguntó Frank, y había una tristeza genuina en su voz. ¿Cómo es que él no lo sabía? ¿Cómo es que no la protegió? Cerré los ojos por un momento, dejando que los recuerdos fluyeran. Había conocido a Robert hacía 6 meses, 6 meses que habían sido los más felices de mi vida después de años de absoluta soledad. Mi primer esposo, el padre de Ethan, había muerto hacía 15 años. Un infarto repentino que me dejó viuda a los 55 con un hijo adulto que apenas me visitaba y una casa demasiado grande, llena de silencio. Durante todos esos años, me había resignado a la soledad. Había aceptado que esta era mi vida ahora, cuidar mi jardín, leer libros, ver la televisión hasta quedarme dormida en el sofá. Ocasionalmente Ethan venía a visitarme, siempre con prisa, siempre con excusas sobre el trabajo, sobre lo ocupado que estaba. Y luego llegó Brittany, y las visitas se hicieron aún más escasas. Pero hace 6 meses, todo cambió. Había ido a una exposición de arte en el centro. Una amiga me había invitado, insistiendo en que necesitaba salir más, socializar, vivir un poco. Y allí, frente a una pintura de girasoles que me recordaba el jardín que tenía mi madre cuando era niña, lo vi, Robert Sterling. Al principio, no sabía quién era. Solo vi a un hombre elegante con el pelo gris perfectamente peinado y un traje impecable, mirando la misma pintura con una expresión de melancolía que reconocí porque era la misma que sentía yo. La melancolía de alguien que ha perdido algo precioso y busca encontrarlo en los lugares más inesperados. Hablamos, primero sobre la pintura, luego sobre arte en general, luego sobre nuestras vidas. Descubrí que él también era viudo. Su esposa había muerto 3 años antes de cáncer. Me dijo que venía a esa galería cada mes porque era donde había llevado a su esposa en su primera cita. Le conté sobre mi jardín, sobre cómo las flores eran lo único que me mantenía cuerda después de tantos años de soledad.
Nos vimos de nuevo la semana siguiente, y luego otra vez y otra vez. Los cafés se convirtieron en cenas. Las cenas se convirtieron en paseos por Central Park. Y antes de darme cuenta, me había enamorado como una adolescente, sintiendo mariposas en el estómago cada vez que sonaba mi teléfono y era él. Robert fue completamente honesto conmigo desde el principio. Me dijo quién era, qué hacía, cuánto dinero tenía, pero me pidió algo a cambio, discreción absoluta. Me explicó que había gente que lo odiaba, competidores sin escrúpulos que no dudarían en usar cualquier información personal en su contra. Me habló de amenazas que había recibido en el pasado, intentos de extorsión, situaciones en las que las personas que amaba se habían convertido en objetivos solo por estar cerca de él. Y me pidió que mantuviéramos nuestro matrimonio en secreto, al menos por un tiempo, hasta que pudiera asegurarse de que estaría protegida, hasta que pudiera organizar la seguridad necesaria, hasta que todo estuviera en orden. Acepté sin dudarlo porque después de tantos años de soledad, después de tanto silencio, Robert me había devuelto algo que creía perdido para siempre, la capacidad de sentir, de reír, de despertarme cada mañana con algo por lo que sonreír. Nos casamos en una ceremonia privada en su finca a las afueras de la ciudad. Solo nosotros dos, un juez de paz y dos testigos que Robert conocía desde hacía décadas y en quienes confiaba plenamente. Fue simple, íntimo, perfecto. Intercambiamos anillos sencillos que llevábamos ocultos bajo la ropa. Me besó en la frente y me prometió que pronto podríamos vivir abiertamente, que pronto no tendríamos que escondernos. Pero cometí un error que ahora entendía que había sido fatal. No le conté nada a Ethan. Pensé que sería temporal. Pensé que en unas pocas semanas, tal vez un mes, Robert terminaría de organizar todo, y entonces podría presentárselo a mi hijo. Podría decirle que su madre había encontrado el amor de nuevo, que ya no estaba sola, que alguien me estaba cuidando y haciéndome feliz. Pero antes de que pudiera hacerlo, todo se derrumbó. Comenzó hace 3 meses. Ethan apareció en mi casa sin avisar, lo cual era inusual porque normalmente llamaba primero. Brittany estaba con él, como siempre, pegada a su lado como una sombra. Entraron con una energía extraña, nerviosa. Ethan miró a su alrededor como si estuviera evaluando algo. Brittany tocó los muebles con las yemas de los dedos, haciendo comentarios sobre lo viejo que estaba todo, sobre cómo debería modernizar, renovar, gastar un poco de dinero para hacer la casa más presentable. Preguntaron por mis finanzas. Querían saber cuánto dinero tenía ahorrado, cuánto valía la casa, si tenía inversiones, seguros, propiedades adicionales. Les dije que estaba bien, que tenía suficiente para vivir cómodamente, que no se preocuparan por mí. Pero no les di detalles. Algo en la forma en que preguntaban me incomodaba. Había una intensidad en sus ojos que no me gustaba, una ansiedad que no entendía. Ethan insistió. Dijo que tenía problemas financieros, que su negocio estaba pasando por un mal momento, que necesitaba un préstamo. Solo temporal, me aseguró. Solo hasta que las cosas mejoraran. Tal vez $5,000, tal vez un poco más. Le dije que no tenía esa cantidad disponible de inmediato, lo cual era cierto. La mayor parte de mi dinero estaba en inversiones a largo plazo, fondos que no podía tocar sin penalizaciones significativas. Pero le ofrecí ayudarlo con $10,000, todo lo que tenía en mi cuenta corriente. La cara de Brittany cambió. Vi la furia brillar en sus ojos antes de que pudiera ocultarla. Ethan pareció decepcionado, frustrado, pero aceptó los $10,000 y prometió devolverlos en 3 meses. Nunca lo hizo. Y una semana después, volvieron. Esta vez con más urgencia. Necesitaban más, $20,000. Era una emergencia. Una oportunidad de inversión que no podían dejar pasar. Me suplicaron. Ethan tomó mis manos y me miró con esos ojos que conocía desde que era un bebé. Y yo, que Dios me perdone, cedí de nuevo. Retiré el dinero de uno de mis fondos, pagando la penalización, y se lo di. Ese dinero tampoco volvió. Y luego comenzaron las visitas más frecuentes, siempre pidiendo más, siempre con nuevas excusas, nuevas emergencias. Y comencé a decir que no porque empezaba a entender que algo no estaba bien, que esto no era normal, que me estaban usando. Ahí fue cuando todo cambió.
Ethan llegó un día con documentos, contratos, papeles llenos de términos legales que no entendía del todo. Me dijo que necesitaba que los firmara, que era solo una formalidad, una reorganización de los activos familiares para protegerme de impuestos, de complicaciones legales en caso de que algo me sucediera. Le dije que quería que un abogado lo revisara primero. Y ahí fue cuando vi algo en los ojos de mi hijo que nunca antes había visto. Algo oscuro. Algo peligroso. ¿No confías en mí, mamá?, preguntó, y había veneno en su voz. Soy tu hijo, tu única familia. ¿Vas a decepcionarme por tu paranoia? Brittany intervino con esa voz dulce que usaba cuando quería manipular. Habló de lo difícil que había sido para Ethan crecer sin padre, de cómo yo era todo lo que tenía, de cómo solo quería protegerme, asegurarse de que mi futuro estuviera seguro. Y yo, que Dios me ayude, firmé. Firmé porque era mi hijo. Porque a pesar de todo, a pesar de la distancia que había crecido entre nosotros, a pesar de que Brittany lo había cambiado de maneras que no me gustaban, seguía siendo mi niño, el bebé que había cargado, el niño que había criado sola después de la muerte de su padre. No podía creer que me haría daño. Pero estaba equivocada. 2 semanas después, recibí la notificación. Una demanda. Mi propio hijo me estaba demandando por fraude, por malversación de fondos familiares, por falsificación. Los mismos documentos que había firmado por confianza ahora se usaban como prueba en mi contra. Ethan lo había manipulado todo. Había alterado los papeles después de que los firmé. Había creado una historia en la que yo había robado dinero de cuentas conjuntas que supuestamente teníamos, en la que había falsificado su firma en transacciones, en la que había actuado como una criminal que se aprovechaba de la confianza de su propio hijo. Contraté a un abogado, el mejor que pude permitirme con lo que me quedaba. Pero Ethan había sido meticuloso. Tenía testigos falsos, documentos bancarios que parecían legítimos, correos electrónicos que supuestamente envié aunque nunca los escribí. Fue una conspiración perfecta. Y la peor parte fue que Robert no sabía nada. Estuvo fuera del país todo el tiempo, gestionando negocios en Europa. Hablamos por teléfono, pero no quise preocuparlo con mis problemas. Pensé que podría resolverlo sola. Pensé que la verdad saldría a la luz y todo estaría bien. Qué estúpida fui. El juicio fue una pesadilla. Mi abogado hizo lo que pudo, pero las pruebas en mi contra eran abrumadoras. Ethan lloró en el estrado, actuando como el hijo devastado traicionado por su propia madre. Brittany testificó con lágrimas falsas rodando por sus mejillas, hablando de cómo siempre había sido controladora con el dinero, de cómo había amenazado con desheredar a Ethan si no hacía lo que yo quería. Y el jurado se lo creyó todo. Culpable. 3 años de prisión. Robert regresó al país el día antes de la sentencia, pero para entonces ya era demasiado tarde. No tuve tiempo de contactarlo, de explicarle, de pedirle ayuda. Me trasladaron rápidamente de la sala del tribunal a la sala de procesamiento, y ahora estaba aquí, contando fragmentos de esta pesadilla a un oficial penitenciario que sostenía en su bolsillo la única esperanza que me quedaba. Mi hijo cree que ganó, le dije a Frank, y mi voz era más fuerte ahora, más firme. Él y su esposa creen que van a quedarse con todo mi dinero, mi casa, todo lo que construí a lo largo de los años. Pero no saben que Robert existe. No saben que se va a enterar de lo que hicieron. ¿Y cuando lo haga? No terminé la frase. No fue necesario. Frank entendió. Sacó la nota de su bolsillo de nuevo y la leyó por tercera vez, como si necesitara asegurarse de que las palabras seguían siendo las mismas. Una casa, murmuró. ¿De verdad puede darme una casa? Robert puede, lo corregí. Y lo hará. Es un hombre de palabra. Si le dice que yo pedí esto, si le explica la situación, lo recompensará. Tiene propiedades por todo el estado, casas que mantiene como inversión. Puede darle una. Puede darle más que eso. Puede cambiarle la vida. Frank cerró los ojos. Vi una sola lágrima rodar por su mejilla curtida. Cuando los abrió de nuevo, había tomado una decisión. Tengo una hija, dijo en voz baja. Livie. Tiene 26 años y 2 niños pequeños. Mi yerno las abandonó el año pasado, se fue sin dejar rastro.
Vive conmigo y mi esposa en un apartamento de 2 habitaciones que apenas podemos pagar. Los niños duermen en la sala. Mi esposa está enferma. Necesita medicamentos caros que nuestro seguro no cubre por completo. Trabajo turnos dobles solo para mantener la cabeza fuera del agua. Su voz se quebró. Si me está diciendo la verdad, si hay siquiera una posibilidad de que esto sea real, haré esa llamada. Porque mi familia necesita un milagro tanto como usted. Sostuve su mirada. Llámelo. Frank sacó su teléfono móvil del cajón de su escritorio. Era un modelo antiguo con la pantalla rayada y una funda desgastada por el uso. Sus manos temblaban mientras marcaba el número que había escrito en la nota. Lo vi dudar por un segundo, su dedo suspendido sobre el botón de llamada, como si en ese último momento la realidad de lo que estaba haciendo lo golpeara con toda su fuerza. Pero luego presionó el botón. El sonido del teléfono marcando llenó la pequeña habitación. 1, 2, 3 timbres. Contuve la respiración. Habían pasado 3 días desde la última vez que hablé con Robert, 3 días que se sintieron como una eternidad. Había llamado la noche antes del juicio, pero yo estaba tan angustiada, tan consumida por el miedo que apenas pude mantener una conversación coherente. Le dije que todo estaba bien, que solo estaba cansada, que lo amaba y que hablaríamos pronto. Mentí. Y ahora estaba pagando el precio de esa mentira. El cuarto timbre, el quinto. Frank me miró con preocupación, como si pensara que nadie respondería, que esto era una fantasía cruel de una mujer desesperada. Pero entonces la línea se conectó. Sterling. La voz de Robert era nítida, profesional. Era su tono de negocios, el que usaba cuando estaba en medio de reuniones importantes o negociaciones delicadas. Frank casi deja caer el teléfono. Se aclaró la garganta, tratando de encontrar su voz. Señor Sterling, yo. Mi nombre es Frank Miller. Soy un oficial penitenciario en el Centro de Justicia del Condado. Lo llamo porque. Hizo una pausa, mirándome en busca de confirmación. Asentí. Porque su esposa me pidió que lo contactara. El silencio al otro lado de la línea fue absoluto, tan completo que por un momento pensé que la llamada se había cortado. Pero luego oí la respiración de Robert, cada vez más rápida, más intensa. ¿Cecilia? Su voz había cambiado por completo. Ya no era el empresario frío y calculador. Era un hombre asustado. ¿Qué le pasó a Cecilia, señor Miller? Fue arrestada, condenada. Está aquí conmigo ahora, esperando el transporte a la prisión estatal. Me dio este número y me pidió que lo llamara. Dice que usted es su esposo. ¿Arrestada? La palabra salió como un rugido. ¿Por qué diablos nadie me informó? ¿Cuándo sucedió esto? ¿Dónde está ella ahora? Frank me pasó el teléfono. Mis manos esposadas dificultaban sostenerlo, pero lo logré. Cuando oí la voz de Robert, tan familiar, tan amada, algo dentro de mí se rompió. Las lágrimas que había estado conteniendo durante días, durante semanas, finalmente brotaron. Robert, mi voz era apenas un susurro ahogado. Robert, lo siento mucho. Debería habértelo dicho. Debería habértelo contado todo desde el principio. Cecilia, mi amor, ¿qué está pasando? Habla despacio. ¿Dónde estás? ¿Quién te arrestó? ¿Por qué? Ethan, dije, y el nombre de mi hijo salió como veneno de mis labios. Me acusó de fraude, falsificó documentos, mintió en el juicio. Me sentenciaron a 3 años. Robert, 3 años. Silencio de nuevo, pero esta vez fue diferente. Fue la calma antes de la tormenta. Cuando Robert volvió a hablar, su voz era peligrosamente tranquila, controlada, pero podía oír la furia hirviendo justo debajo de la superficie. Tu hijo hizo esto. Tu propio hijo te envió a prisión. Él y su esposa, Brittany. Lo planearon todo. Querían mi dinero, mi casa. Pensaron que estaba sola, que nadie me protegería. No saben que existes, Robert. No saben nada de nosotros. ¿Dónde estás exactamente ahora mismo? En el Centro de Justicia del Condado, sala de procesamiento.
Me van a transferir en menos de 15 minutos. No te van a transferir a ninguna parte, dijo Robert, y su tono no dejaba lugar a discusión. Póngame de nuevo al oficial en el teléfono. Le devolví el teléfono a Frank. Lo tomó con manos temblorosas y se lo puso en la oreja. Señor Sterling. La voz de Robert era tan fuerte que pude oírla desde donde estaba sentada. Escúcheme con mucha atención. Mi esposa no se va a subir a ese transporte. Se va a quedar exactamente donde está hasta que yo llegue con mi equipo legal. ¿Me entiende, señor? No tengo la autoridad para detener un traslado programado. Hay protocolos, procedimientos que... Le voy a decir algo, señor Miller. En menos de 5 minutos, el juez Hamilton Richards va a recibir una llamada de emergencia solicitando una suspensión temporal de la sentencia basada en irregularidades procesales. En menos de 10 minutos, usted tendrá una orden firmada deteniendo cualquier traslado de la prisionera Cecilia Dawson hasta que el caso sea revisado. Y si algo le sucede a mi esposa antes de que yo llegue, si alguien la mueve un solo centímetro de donde está ahora, me aseguraré personalmente de que cada persona involucrada en este desastre pierda su trabajo y enfrente consecuencias legales. ¿He sido lo suficientemente claro? Frank se había puesto completamente pálido. Asintió, aunque Robert no podía verlo. Sí, señor. Perfectamente claro. Bien. Ahora póngame a mi esposa de nuevo. Frank me devolvió el teléfono, casi con reverencia. Robert, susurré. No sabía qué más hacer. Lamento mucho no haberte dicho nada antes, no haberte involucrado desde el principio. No te disculpes. Su voz se suavizó. Nada de esto es tu culpa. ¿Me oyes? Nada. Pero necesito que escuches con atención. Voy a arreglar esto. Voy a sacarte de ahí. Y tu hijo, ese sinvergüenza que se atreve a llamarse tu familia, va a pagar por cada segundo de sufrimiento que te causó. Es mi hijo, Robert. A pesar de todo, sigue siendo mi hijo. Dejó de ser tu hijo en el momento en que decidió traicionarte de esta manera. Robert hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz estaba cargada de una oscura promesa. Pero no te preocupes por eso ahora. Concéntrate en mantenerte a salvo. No hables con nadie. No firmes nada. No aceptes nada que te ofrezcan. Mi equipo estará allí en menos de 1 hora. El mejor abogado de defensa criminal del estado, Morris Flores, ya está en camino. Él se encargará de todo. ¿Y Frank?, pregunté, mirando al oficial que había hecho posible esta llamada. Le prometí que lo ayudarías. Tiene una familia que necesita apoyo. El oficial Miller va a recibir todo lo que le prometiste y más, dijo Robert. Después de que termine con todo esto, él y su familia nunca más tendrán que preocuparse por el dinero. Tienes mi palabra. Frank, que había estado escuchando, cerró los ojos y una expresión de alivio absoluto cruzó su rostro. Fue como si un peso de décadas se hubiera levantado de sus hombros en un solo instante. Te amo, le dije a Robert, sintiendo que las palabras eran insuficientes para expresar lo que sentía. Gracias por no abandonarme. Nunca te abandonaría, respondió. Somos una familia ahora, Cecilia, y la familia se protege. Quédate ahí. No te muevas. Ya voy. La llamada terminó. Le devolví el teléfono a Frank y nos sentamos en silencio, procesando lo que acababa de suceder. El reloj en la pared marcaba el paso de los minutos con un tic-tac que parecía insoportablemente lento. Cada segundo era una tortura de anticipación. 7 minutos después, sonó el teléfono en el escritorio de Frank. Respondió de inmediato. Miller, dijo, y luego su rostro se transformó. Sí, señor. Sí, entendido. ¿De inmediato? Colgó y me miró con una mezcla de asombro e incredulidad. El juez Richards acaba de emitir una suspensión temporal de su traslado. Tiene que permanecer aquí hasta que llegue su representación legal. Se quedó en silencio por un momento. Señora Dawson, no sé quién es usted en realidad, pero su esposo acaba de mover montañas en menos de 10 minutos. Sonreí por primera vez en días, en semanas, porque finalmente, después de todo el dolor, toda la traición,
Toda la injusticia, algo estaba saliendo bien. Robert venía. Y cuando Robert Sterling decidía arreglar algo, nada ni nadie se interponía en su camino. Pero mientras esperábamos, mientras el tiempo se arrastraba con una lentitud dolorosa, no podía dejar de pensar en Ethan. ¿Dónde estaría ahora mismo? Probablemente en algún restaurante caro, brindando con champán, riéndose con Brittany de lo fácil que había sido engañarme. Probablemente ya estaban haciendo planes sobre cómo gastar mi dinero, sobre qué comprar primero, sobre cómo repartirse la fortuna que creían que les pertenecía. No tenían idea de la tormenta que se dirigía hacia ellos. No tenían idea de que el hombre más poderoso del estado estaba a punto de desatar todo su poder contra ellos. No tenían idea de que habían cometido el mayor error de sus vidas al subestimar a una mujer de 70 años que había sobrevivido a la viudez, la soledad y la pérdida, solo para encontrar el amor de nuevo y casarse con un hombre que movería cielo y tierra para proteger lo que amaba. 40 minutos después, la puerta de la sala de procesamiento se abrió de golpe. Un hombre entró como un huracán. Era alto, de unos 50 años, con un traje oscuro perfectamente cortado y un maletín de cuero que gritaba dinero. Su pelo negro estaba peinado hacia atrás. Sus ojos oscuros eran agudos e inteligentes, y caminaba con la confianza de alguien que nunca había perdido un caso en su vida. Morris Flores, se presentó, extendiendo su mano primero a mí y luego a Frank. Soy el abogado de la señora Dawson, y nos vamos de aquí ahora mismo. Detrás de él entraron dos asistentes cargando más papeles, más documentos, todo lo necesario para empezar a desmantelar la farsa que Ethan había construido. Y detrás de ellos, finalmente, entró Robert. Mi Robert. Se veía exactamente como lo recordaba, pero había algo diferente en sus ojos. Una intensidad que nunca antes había visto. Una furia controlada que hacía que el aire a su alrededor pareciera vibrar con una energía peligrosa. Tenía 65 años, pero en ese momento, parecía un guerrero listo para la batalla. Nuestros ojos se encontraron a través de la habitación. Cruzó el espacio entre nosotros en 3 largos pasos, se arrodilló frente a mí, sin importarle que su traje de $1000 tocara el suelo sucio, y tomó mis manos esposadas entre las suyas. Mi amor, susurró, y su voz estaba quebrada. Perdóname por no estar aquí cuando me necesitabas. Estás aquí ahora, dije, con las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas. Eso es todo lo que importa. Robert se levantó y se volvió hacia Morris. Quiero que le quiten esas esposas ahora mismo. Quiero que se revise cada documento. Quiero que se exponga cada irregularidad. Y quiero el nombre de cada persona involucrada en esta conspiración contra mi esposa. Morris sonrió. Era la sonrisa de un depredador que ha encontrado a su presa. Ya estamos en ello, señor Sterling. Le garantizo que para mañana a esta hora, su esposa estará libre y los responsables estarán respondiendo a preguntas muy incómodas. Robert miró a Frank, que se había puesto de pie y estaba de pie junto a su escritorio observando todo con una expresión de absoluto asombro. Señor Miller, dijo Robert, caminando hacia él. Mi esposa me dijo que usted hizo posible esta llamada, que arriesgó su puesto para ayudarla. Quiero que sepa que eso no será olvidado. Frank tragó saliva. Yo solo. Ella necesitaba ayuda. Eso es todo. Usted hizo más que ayudar. Le dio esperanza cuando no tenía ninguna. Y yo siempre pago mis deudas. Robert sacó su teléfono y marcó un número. Enrique, soy yo. Necesito que prepares la casa en Sun Valley Hills. Sí, la de 4 habitaciones con el gran jardín. Va a ser para la familia Miller. Quiero la escritura lista para mañana y asegúrate de que esté completamente amueblada y lista para mudarse de inmediato. Frank se tambaleó. Tuvo que agarrarse al escritorio para no caer. Señor Sterling, no puedo. Eso es demasiado. No es suficiente, lo interrumpió Robert. Pero es un comienzo. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de actividad legal que apenas pude procesar. Morris Flores trabajaba como una máquina, diseccionando cada documento del caso, encontrando irregularidades que mi abogado anterior ni siquiera había pensado en buscar. Resultó que Ethan había cometido errores. Pequeños, pero suficientes. Fechas que no coincidían. Firmas que estaban ligeramente desviadas.
Testimonios con inconsistencias que nadie había cuestionado porque todos asumían que una madre nunca sería traicionada de esa manera por su propio hijo. Robert me sacó de esa sala de procesamiento esa misma noche, no directamente a casa. Eso habría sido imposible con la orden judicial aún en vigor, pero a una casa de seguridad en una de sus propiedades mientras se procesaba la apelación de emergencia. La casa era una mansión en las afueras de la ciudad, rodeada de jardines perfectamente cuidados y un alto muro que garantizaba una privacidad absoluta. Había seguridad en cada esquina, hombres con trajes oscuros y auriculares vigilando cada entrada, cada salida. Robert no se arriesgaba. Me explicó que una vez que Ethan se enterara de lo que estaba sucediendo, podría intentar cualquier cosa para detenerlo, y Robert quería estar preparado para cualquier eventualidad. Esa primera noche en la mansión, después de que los abogados se fueran y finalmente estuviéramos solos, Robert me abrazó durante horas. No dijo mucho. Solo me sostuvo mientras lloraba. Años de dolor reprimido. El dolor de haber sido traicionada por mi propia sangre. El dolor de haber sido tan ciega, tan confiada, tan tonta. No eres tonta, dijo Robert cuando finalmente expresé esos pensamientos en voz alta. Eres una madre que amaba a su hijo. No hay nada de tonto en eso. Lo amaba, susurré contra su pecho. Dios me ayude, todavía lo amo. Y eso me mata. Lo sé. Robert me apartó ligeramente para poder mirarme a los ojos. Y por eso vamos a hacer esto de la manera correcta. No por venganza, aunque Dios sabe que es merecida, sino por justicia. Por la verdad. Para que todos sepan que no hiciste nada malo. A la mañana siguiente, Morris llegó con noticias. Había encontrado algo grande. Uno de los testigos que había testificado en mi contra en el juicio, un contable que supuestamente había revisado mis finanzas y encontrado irregularidades, estaba dispuesto a hablar, a decir la verdad, porque resultó que Ethan no le había pagado lo que le prometió. Y ahora el contable estaba furioso y asustado de ser arrastrado también cuando todo se desmoronara. Su nombre era William Perry, un hombre nervioso de unos 40 años, con aspecto de alguien que no había dormido bien en semanas. Morris lo trajo a la mansión esa tarde, acompañado de un notario y equipo de grabación. Íbamos a documentar cada palabra. William apenas podía mirarme a los ojos mientras se sentaba en la sala de estar que Robert había convertido en un centro de operaciones legales improvisado. Había papeles por todas partes, ordenadores portátiles abiertos, teléfonos sonando constantemente. Era como si un bufete de abogados entero se hubiera trasplantado a esta casa. Señora Dawson, comenzó William, con la voz temblorosa. No sabía que llegaría tan lejos. Tiene que creerme. Cuando Ethan me contrató, me dijo que solo necesitaba que se revisaran algunos documentos, que se ajustaran algunos números para un asunto de impuestos. Me pagó $5.000 por adelantado y me prometió otros 20.000 cuando todo terminara. ¿Y qué hizo exactamente?, preguntó Morris, con la voz tranquila, pero con un filo peligroso. Fabriqué informes financieros. Creé transacciones que nunca existieron. Hice que pareciera que la señora Dawson había estado moviendo grandes sumas de dinero de cuentas conjuntas con Ethan a cuentas personales. Pero nada de eso era real. Todo fue fabricado en mi ordenador. ¿Y los retiros que supuestamente hice?, pregunté, sintiendo que la bilis me subía por la garganta. ¿Los $150.000 que el fiscal dijo que robé de mi propio hijo? Nunca existieron, admitió William, con lágrimas corriendo ahora por su rostro. Ethan me dio acceso a antiguas cuentas bancarias que ya estaban cerradas. Alteré los extractos para mostrar actividad reciente. Cambié fechas. Inventé números de transacción. Cualquiera con conocimientos de contabilidad forense habría detectado el fraude en minutos. Pero su abogado nunca solicitó una auditoría independiente. Porque no podía permitírmelo, dije con amargura. Ethan se aseguró de congelar mis activos tan rápido que apenas tenía dinero para el defensor público. Morris estaba tomando notas furiosamente. Robert, que había estado escuchando desde un rincón de la habitación con los brazos cruzados, finalmente habló. ¿Brittany estaba involucrada en esto? La esposa de Ethan. William asintió vigorosamente. Ella fue quien me contactó inicialmente. Ethan ni siquiera sabía mi nombre al principio.
Brittany había estado planeando esto durante meses, quizás años. Me mostró documentos. Me explicó exactamente lo que necesitaba que hiciera. Era su plan desde el principio. Ethan solo siguió sus órdenes. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Una parte de mí había querido creer que mi hijo también era una víctima aquí, que Brittany lo había manipulado, envenenado su mente contra mí. Pero escuchar que había participado activamente, que había seguido sus órdenes tan voluntariamente, fue como una puñalada directa. ¿Por qué confiesa esto ahora?, preguntó Robert. ¿Por qué arriesgarse? Porque Ethan me amenazó, dijo William, con la voz quebrada. Después del juicio, cuando fui a cobrar el resto de mi pago, se rió en mi cara. Me dijo que nunca vería ese dinero. Y luego me dijo que si hablaba con alguien sobre lo que había hecho, se aseguraría de que yo fuera el único que terminara en prisión. Que tenía documentos que me implicaban como el cerebro de todo, que él era solo una víctima inocente a la que yo había engañado. Y esos documentos probablemente existen, dijo Morris. Ethan es más listo de lo que pensábamos. Creó capas de protección para sí mismo. Pero ahora tenemos esto. Robert señaló la cámara que había grabado cada palabra. Tenemos su confesión. Tenemos pruebas de conspiración criminal. Y con esto, podemos empezar a derribar todo lo que construyeron. La declaración de William fue solo el comienzo. Durante los días siguientes, Morris y su equipo trabajaron incansablemente para rastrear cada movimiento que Ethan y Brittany habían hecho en los últimos 6 meses. Descubrieron nuevas cuentas bancarias abiertas justo después de mi arresto. Grandes transferencias programadas para ejecutarse el día después de que me enviaran a prisión. Incluso ya habían contactado a un agente inmobiliario para poner mi casa en venta. Mi casa, el lugar donde había criado a Ethan, donde su padre había muerto, donde cada rincón guardaba un recuerdo de 30 años de vida familiar. Y la iban a vender sin pensarlo 2 veces, sin una pizca de remordimiento. Pero lo que más me destrozó fue lo que descubrimos una semana después de mi liberación temporal. Resultó que Ethan tenía un hijo de un matrimonio anterior que había mantenido en secreto. Un niño de 8 años llamado Matthew que vivía con su madre en otra ciudad. Y Brittany, en su infinita crueldad, había estado alimentando a ese niño con mentiras sobre mí. Le había dicho a Matthew que su abuela era una criminal, una ladrona, una mala mujer que había intentado robar el dinero de su papá, que por mi culpa, su papá no podía enviarles tanto dinero como antes, que yo era la razón por la que no podía tener las cosas que quería. Descubrimos esto cuando la madre de Matthew, una mujer llamada Tatiana Reynolds, nos contactó directamente. Había visto las noticias porque, sí, para este punto la prensa había comenzado a cubrir la historia. La esposa de Robert Sterling, encarcelada injustamente por su propio hijo, era el tipo de escándalo que vendía periódicos. Tatiana vino a vernos, trayendo a Matthew con ella. Era un niño hermoso con los ojos de Ethan, pero con una dulzura en su rostro que mi hijo había perdido hacía mucho tiempo. Cuando me vio, Matthew se escondió detrás de su madre, asustado, como si yo fuera un monstruo. Lo siento mucho, dijo Tatiana, con los ojos llenos de lágrimas. No sabía que Brittany le estaba diciendo esas cosas. Ethan apenas nos visita, y cuando lo hace, ella siempre está con él, controlando cada conversación. Pensé que solo estaba siendo protectora. Pero ahora entiendo que estaba manipulándolo todo. Me arrodillé frente a Matthew, manteniendo la distancia para no asustarlo más. Hola, Matthew. Me llamo Cecilia. Soy tu abuela. Sé que te han dicho cosas malas de mí, pero nada de eso es cierto. Nunca le haría daño a tu papá. Lo quiero, incluso ahora, incluso después de todo. Matthew me miró con esos ojos grandes e inocentes. ¿No eres mala? No, cariño, no lo soy. Entonces, ¿por qué papá dice que lo eres? No tenía una respuesta para eso. ¿Cómo le explicas a un niño de 8 años que su padre es un mentiroso? Que su padre conspiró para enviar a su propia madre a prisión por dinero. No podía. No iba a destruir la imagen que tenía de Ethan, sin importar lo que mi hijo me hubiera hecho. A veces los adultos cometen errores, dije finalmente. Errores muy grandes. Y tu papá cometió uno muy grande. Pero eso no significa que no te quiera.
¿De acuerdo? Matthew asintió lentamente, todavía inseguro pero menos asustado. Tatiana puso su mano en mi hombro, apretando suavemente. Ethan nunca me dijo que fueras tan amable, dijo. Nunca hablaba de ti en absoluto. De hecho, ahora entiendo por qué. Esa noche, después de que Tatiana y Matthew se fueran, me senté con Robert en el jardín de la mansión. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranjas y rosas. Era hermoso, pacífico, completamente en desacuerdo con la tormenta que se gestaba dentro de mí. Tienes un nieto, dijo Robert en voz baja. Un nieto que ni siquiera sabías que existía. Ethan me lo ocultó durante años, respondí, sintiendo una nueva ola de traición. Tengo un nieto, y él decidió que no merecía conocerlo. ¿Qué clase de persona hace eso? La clase de persona que es capaz de enviar a su madre a prisión por dinero. Robert tomó mi mano. Pero ahora lo conoces. Y si Tatiana está de acuerdo, puedes ser parte de la vida de Matthew. Puedes ser la abuela que se merece. Después de que terminemos con esto, dije, sintiendo que algo se endurecía dentro de mí. Después de que Ethan y Brittany paguen por lo que hicieron, entonces podré pensar en ser abuela. Robert sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Era la sonrisa de un hombre que sabía que la justicia estaba cerca. Hablando de eso, Morris tiene noticias. El fiscal revisó las nuevas pruebas. Mañana retirarán todos los cargos en tu contra en una audiencia especial, y emitirán órdenes de arresto para Ethan, Brittany y William por conspiración, fraude y perjurio. Jade. ¿Mañana? Mañana, confirmó Robert. Pero hay más. Resulta que Ethan organizó un evento para mañana por la noche, una celebración en un club privado. Invitó a amigos, familiares, socios comerciales. Iba a anunciar oficialmente que había heredado tu fortuna, que estaba listo para invertir en nuevos negocios. Básicamente, iba a celebrar su victoria sobre ti frente a todos. La ironía era casi demasiado perfecta. ¿Qué estás pensando?, pregunté, viendo la expresión calculadora en el rostro de Robert. Estoy pensando, dijo lentamente, que sería una pena que se perdiera su propia fiesta de celebración. La audiencia al día siguiente fue rápida y devastadoramente efectiva. El juez Richards, el mismo que había presidido mi juicio original, parecía visiblemente incómodo mientras revisaba las nuevas pruebas presentadas por Morris, la confesión grabada de William Perry, los análisis forenses de los documentos falsificados, las inconsistencias en los testimonios que nadie había cuestionado porque parecían demasiado elaborados para ser mentiras. El fiscal, un hombre de mediana edad llamado Henry Flores, hermano menor de Morris, se levantó y declaró formalmente que el Estado retiraba todos los cargos contra Cecilia Dawson, que había habido un monumental error judicial, que habían sido engañados por una conspiración criminal meticulosamente planeada. Señora Dawson, dijo el juez Richard, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, oí algo cercano al respeto en la voz de alguien relacionado con el sistema de justicia. En nombre de este tribunal, le ofrezco mis más sinceras disculpas. Lo que se le hizo es inexcusable, y le aseguro que los responsables enfrentarán todo el peso de la ley. Asentí, incapaz de hablar. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran de alivio, de justicia, de vindicación. Después de semanas de ser tratada como una criminal, de ser mirada con desprecio, de llevar la vergüenza de una condena injusta, alguien en autoridad finalmente decía las palabras que necesitaba oír. No era culpable. El juez golpeó su mazo. Se emiten órdenes de arresto para Ethan Dawson, Brittany Dawson y William Perry por cargos de conspiración criminal, fraude, falsificación y perjurio. Los oficiales están autorizados a proceder de inmediato. Robert, sentado a mi lado, apretó mi mano. Morris cerró su maletín con un clic satisfactorio. Habíamos ganado la primera batalla, pero la guerra aún no había terminado, porque ganar en los tribunales era una cosa. Hacer que Ethan y Brittany entendieran completamente lo que habían perdido, eso era algo completamente diferente. Salimos del tribunal rodeados de seguridad. Los reporteros nos rodearon, gritando preguntas, empujándose para conseguir una foto, un comentario, cualquier cosa. Robert me protegió con su cuerpo mientras nos abríamos paso hacia el coche que nos esperaba. No dije nada a la prensa. Todavía no.
Habría tiempo para declaraciones públicas más tarde. Por ahora, solo quería respirar. Solo quería procesar que finalmente era libre. De vuelta en la mansión, Robert me llevó a la suite principal. Me había comprado ropa nueva, toda de mi talla exacta, vestidos elegantes, zapatos cómodos pero hermosos, todo lo que una mujer necesitaría para sentirse humana de nuevo después de semanas de humillación. Había preparado un baño con sales aromáticas, velas, música suave. Descansa, me dijo, besándome en la frente. Tienes que estar lista para esta noche. Esta noche, la celebración de Ethan. El evento donde planeaba jactarse de su victoria, de la fortuna que había robado, del futuro brillante que creía que le esperaba. No tenía idea de que en ese momento, se estaban procesando órdenes de arresto con su nombre, que los oficiales de policía se preparaban para ejecutarlas, que su mundo perfecto estaba a punto de desmoronarse frente a todos. Robert había arreglado las cosas para que los arrestos no tuvieran lugar hasta después del evento. Quería que Ethan tuviera su momento de gloria imaginado. Quería que celebrara, que brindara, que se sintiera invencible, porque la caída sería mucho más dura desde esa altura. Y yo iba a estar allí para verlo. Me sumergí en el baño, dejando que el agua caliente relajara músculos que había mantenido tensos durante demasiado tiempo. Cerré los ojos y pensé en todo lo que había sucedido, en cómo había llegado a este punto. Una mujer de 70 años que lo había perdido todo solo para descubrir que tenía más fuerza de la que jamás imaginó, más recursos, más aliados y un esposo que movería cielo y tierra para protegerla. Después del baño, encontré un vestido extendido sobre la cama. Era elegante, pero no llamativo, de un color borgoña profundo, de manga larga, que caía justo por debajo de las rodillas. Perfecto para una mujer de mi edad, sofisticado sin intentar parecer más joven de lo que era. Lo acompañaba un sencillo collar de perlas y zapatos de tacón bajo que sabía que podría usar durante horas sin dolor. Me vestí lentamente, tomándome mi tiempo. Me maquillé con cuidado, cubriendo las marcas de las últimas semanas, las ojeras, la palidez, las huellas del estrés que habían envejecido mi rostro más de lo que cualquier año del calendario podría hacerlo. Cuando terminé, me miré en el espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Era yo, pero transformada. Ya no era la prisionera rota y humillada. Era Cecilia Sterling, esposa de uno de los hombres más poderosos del estado. Una mujer que había enfrentado la traición y había salido del otro lado, no solo sobreviviendo, sino lista para la batalla. Robert entró en la habitación, ya vestido con un traje impecable. Cuando me vio, se detuvo en seco. «Estás hermosa», dijo, y había un asombro genuino en su voz. «Absolutamente hermosa». «Me siento como una guerrera preparándose para la batalla», admití. «Bueno», sonrió Robert, ofreciéndome su brazo. «Eso es exactamente lo que eres». El club privado donde Ethan había organizado su celebración estaba en el corazón de la ciudad. Era un lugar exclusivo, de esos donde necesitas conexiones solo para conseguir una reserva. Por supuesto, Robert era miembro fundador. Había invertido en el lugar cuando abrió hace 10 años, lo que significaba que teníamos acceso completo. Sin preguntas, sin problemas. Llegamos justo cuando el evento estaba en su apogeo. Los coches hacían cola en la entrada, los aparcacoches corrían de un lado a otro. Gente bien vestida entraba y salía, riendo, bebiendo champán incluso antes de entrar al edificio. Era el tipo de escena que gritaba éxito, dinero, celebración. Robert le indicó al chofer que aparcara en un lugar discreto donde pudiéramos ver la entrada pero no ser vistos fácilmente. Quería saber exactamente quién estaba dentro antes de hacer nuestra gran entrada. Quería el momento perfecto. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Robert, tomando mi mano. Todavía podemos irnos. Dejar que la policía se encargue de todo. No tienes que enfrentarlo de esta manera. Miré hacia el edificio, hacia las luces brillantes, hacia las risas que podía oír incluso desde aquí. En algún lugar allí dentro estaba Ethan, mi hijo, el niño que había cargado, alimentado, criado, el hombre que me había traicionado de la manera más cruel posible. Necesito hacer esto, dije con firmeza. Necesito que me vea. Necesito que sepa que no ganó, que nunca iba a ganar. Robert asintió. Sabía que no había forma de hacerme cambiar de opinión.
Sacó su teléfono y envió un mensaje rápido. Segundos después, recibió una respuesta. Morris está dentro, informó. Dice que Ethan está en el centro de todo, presumiendo. Brittany está a su lado con un vestido que probablemente costó lo que la mayoría de la gente gana en un mes. Están sirviendo champán de $500 la botella. Tu dinero, por supuesto. Por supuesto. Mi dinero pagando por su falsa celebración. La ironía era casi poética. Hay más, continuó Robert, leyendo otro mensaje. Ethan acaba de hacer un anuncio. Dice que va a lanzar una nueva firma de inversión, que tiene $2 millones de capital inicial y que está buscando socios. Estaba literalmente tratando de reclutar inversores usando mi fortuna robada. $2 millones. Ni siquiera tenía tanto dinero líquido. Había ahorros, inversiones, propiedades, pero número $2 millones en efectivo, lo que significaba que estaba mintiendo de nuevo, haciendo promesas que no podía cumplir, engañando a más gente, expandiendo su red de mentiras. Es hora, dije, abriendo la puerta del coche antes de que pudiera cambiar de opinión. Robert salió por su lado y vino a mi lado, ofreciéndome su brazo. Juntos, caminamos hacia la entrada. El aparcacoches nos reconoció de inmediato, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Señor Sterling, señora Sterling, buenas noches. No sabíamos que asistirían a este evento. Es una sorpresa, dijo Robert con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Preferimos que siga siéndolo por el momento. El aparcacoches asintió rápidamente y nos abrió la puerta. La música nos golpeó primero, seguida por el sonido de las risas, las conversaciones superpuestas, el tintineo de las copas. El salón de baile era enorme, decorado con una elegancia excesiva. Luces colgaban del techo, mesas cubiertas con manteles blancos inmaculados, una barra completa a un lado y una pista de baile al otro. Y en el centro de todo, rodeado de gente, estaba Ethan. Mi hijo se veía diferente de la última vez que lo había visto en el tribunal. Llevaba un traje nuevo, claramente caro. Su pelo estaba perfectamente peinado. Sostenía una copa de champán en una mano y gesticulaba animadamente con la otra mientras contaba alguna historia que hacía reír a los que lo rodeaban. Brittany estaba pegada a su lado como siempre. Su vestido era de un rojo brillante, ajustado, con un escote que dejaba poco a la imaginación. Joyas colgaban de su cuello y muñecas, probablemente también compradas con mi dinero. Sonreía con esa mirada satisfecha que había perfeccionado, la sonrisa de alguien que había conseguido exactamente lo que quería. Nos quedamos en la entrada, observando. Nadie nos había notado todavía. La atención de todos estaba centrada en Ethan, en su celebración, en su momento de gloria. Morris apareció a nuestro lado, saliendo de entre la multitud. Todo está listo, susurró. La policía está fuera, esperando la señal. En el momento en que digas la palabra, entran y hacen los arrestos. Todavía no, respondí. Quiero que me vea primero. Robert me guió más adentro de la sala. Algunos invitados comenzaron a notar nuestra presencia. Vi cómo sus expresiones cambiaban de confusión a reconocimiento y a un shock absoluto. Los susurros comenzaron a extenderse como el fuego. Robert Sterling está aquí. Y la mujer a su lado. La mujer que se suponía que estaba en prisión también está aquí. El murmullo creció. Más gente se volvió para mirarnos. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase, y finalmente, inevitablemente, Ethan sintió el cambio en la atmósfera. Dejó de hablar y miró a su alrededor, tratando de entender que había capturado la atención de todos. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la sala. Vi el momento exacto en que su cerebro procesó lo que estaba viendo. Vi cómo el color se drenaba de su rostro. Vi cómo la copa de champán casi se le cae de la mano. Vi su boca abrirse en una pequeña o de shock e incredulidad. Brittany siguió su mirada, y cuando me vio, su rostro se transformó en una máscara de puro horror. La música seguía sonando, pero ahora nadie bailaba. Todos nos miraban, a mí, de pie en la entrada con mi vestido elegante y mi compostura recuperada, a Robert a mi lado con su imponente presencia llenando la sala, y a Ethan y Brittany en el centro de todo, con aspecto de haber visto un fantasma. Porque para ellos, eso era exactamente lo que yo era,
un fantasma del pasado que habían intentado enterrar, una mujer que se suponía que estaba encerrada, derrotada, destruida. Y en cambio, aquí estaba yo, libre, poderosa y acompañada por el hombre más influyente del estado. Ethan dejó su copa en la mesa más cercana con manos temblorosas. Brittany se aferró a su brazo, con los nudillos blancos por la fuerza de su agarre. Los vi intercambiar miradas rápidas, el pánico creciendo en sus rostros mientras intentaban entender cómo era posible esto, que había salido mal, cómo su plan perfecto había fallado. Comencé a caminar hacia ellos. Robert se mantuvo a mi lado, su presencia una promesa silenciosa de protección. Morris nos siguió unos pasos por detrás. La multitud se abrió a nuestro paso, creando un camino directo hacia el centro de la sala, hacia mi hijo y su esposa. Los pasos parecieron eternos. Cada uno era una declaración. Cada uno decía, sobreviví. Cada uno decía, no ganaste. Cada uno decía, es tu turno de caer. Finalmente llegamos frente a ellos. Ethan abrió la boca, intentó decir algo, pero no salió ningún sonido. Brittany lo miró desesperadamente, como si esperara que él arreglara esto de alguna manera, que encontrara las palabras mágicas que harían desaparecer esta pesadilla. El silencio en la sala era absoluto ahora. Incluso la música había sido detenida por alguien. Todos los ojos estaban puestos en nosotros, esperando, preguntándose qué vendría después. Hola, Ethan, dije finalmente, mi voz tranquila, controlada, más fuerte de lo que me había sentido en años. Qué bonita celebración. Lástima que no terminará como esperabas. Ethan finalmente encontró su voz, aunque salió temblorosa y rota. Mamá, ¿qué haces aquí? Se suponía que tú. ¿Estaría en prisión? Terminé por él. Sí, lo sé. Se suponía que estaría encerrada durante 3 años mientras tú y tu encantadora esposa disfrutabais de mi dinero, mientras celebrabais vuestra victoria, mientras me borrabais de vuestras vidas como si nunca hubiera existido. Brittany intentó recuperar la compostura. Enderezó los hombros, levantó la barbilla, tratando de proyectar esa falsa confianza que usaba como armadura. No sé de qué estás hablando. Este es un evento privado. No estabas invitada. Deberías irte antes de que llamemos a seguridad. Robert soltó una risa corta y sin humor. ¿Seguridad? Por favor, inténtalo. Este club es en un 40% de mi propiedad. La seguridad aquí me responde a mí antes que a nadie. El rostro de Brittany palideció aún más. Sus ojos se movían de un lado a otro, buscando una salida, una forma de escapar de esta situación que claramente no había previsto. ¿Quién diablos eres tú?, exigió Ethan, mirando a Robert con una mezcla de miedo y desafío. ¿Qué tienes que ver con todo esto? Soy Robert Sterling, dijo mi esposo, y vi cómo el reconocimiento golpeaba a Ethan como un puñetazo físico. Y soy el esposo de tu madre. El hombre por el que nunca te molestaste en preguntar. El hombre cuya existencia te habría hecho reconsiderar cada uno de tus estúpidos planes. Los murmullos en la sala se convirtieron en exclamaciones audibles. Todos conocían el nombre de Robert Sterling. Todos sabían lo que eso significaba. Y ahora todos entendían que Ethan Dawson había cometido el mayor error de su vida al traicionar a la esposa de ese hombre. No es posible, susurró Ethan, pero su voz carecía de convicción. No estáis casados. Nunca dijiste nada sobre empezar de nuevo después de años de viudez. Tienes razón, no te lo dije, interrumpí. Porque apenas me visitabas, Ethan. Porque cuando lo hacías, solo venías a pedir dinero. Porque dejaste de ser mi hijo mucho antes de que decidieras enviarme a prisión. Las lágrimas amenazaban con caer, pero me obligué a contenerlas. No aquí, no frente a él. Ya había llorado suficiente por este hombre que una vez fue mi bebé. Morris dio un paso adelante, sacando su teléfono. Señor Dawson, señora Dawson, debo informarles que esta mañana, en una audiencia especial, todos los cargos contra Cecilia Dawson fueron retirados. El juez Richard emitió órdenes de arresto contra ustedes dos y William Perry por conspiración criminal, fraude, falsificación y perjurio. Brittany jadeó. Su mano voló a su garganta como si no pudiera respirar. Ethan se tambaleó, teniendo que agarrarse a la mesa detrás de él para no caer.
Eso es ridículo, jadeó. No pueden. No tienen pruebas de... Tenemos la confesión completa de William Perry, continuó Morris, su voz fría y profesional. Grabada en vídeo bajo juramento con un notario presente. Explicó en detalle cómo lo contrataron para falsificar documentos financieros, cómo crearon transacciones inexistentes, cómo lo manipularon todo para incriminar a una mujer inocente. Está mintiendo, gritó Brittany, su compostura finalmente desmoronándose. Nos está incriminando para salvarse. Nadie va a creer la palabra de un contable corrupto sobre la nuestra. También tenemos análisis forenses, añadió Morris. Expertos examinaron cada documento presentado en el juicio original. Descubrieron alteraciones digitales, fechas manipuladas, firmas falsificadas. Tenemos pruebas técnicas que no pueden ser refutadas por historias convenientes. Ethan comenzó a retroceder, arrastrando a Brittany con él, sus ojos buscando desesperadamente las salidas de la sala. Pero Robert había sido meticuloso. Había guardias de seguridad bloqueando cada puerta, discretos, pero imposibles de pasar. Y hay más, continué, dando un paso más cerca de mi hijo. Descubrimos las cuentas bancarias que abristeis inmediatamente después de mi arresto. Vimos las transferencias programadas. Encontramos los correos electrónicos con el agente inmobiliario sobre la venta de mi casa. Tenemos cada prueba que demuestra exactamente lo que planeabais hacer una vez que yo estuviera fuera del camino. También hablamos con Tatiana, añadió Robert. La madre de Matthew. Tu hijo, Ethan. El nieto que le ocultaste a tu madre durante años. Nos contó cómo Brittany ha estado llenando la cabeza del niño con mentiras sobre Cecilia. Cómo intentaste envenenar a un niño inocente contra su propia abuela. Esa fue la gota que colmó el vaso para mí. Pensar en Matthew, ese niño hermoso e inocente siendo utilizado como un peón en el cruel juego de Brittany me llenó de una rabia que no sabía que podía sentir. ¿Cómo pudiste?, le pregunté a Ethan, mi voz finalmente quebrándose. ¿Cómo pudiste hacer todo esto? Soy tu madre. Te di todo. Sacrifiqué todo por ti después de la muerte de tu padre. Trabajé en 2 empleos para que pudieras ir a una buena escuela. Me quedé despierta toda la noche cuando estabas enfermo. Te defendí cuando nadie más lo haría. ¿Y así es como me pagas? Destruyendo mi vida por un dinero que ni siquiera necesitabas desesperadamente. Siempre fuiste controladora, escupió Ethan de repente, su miedo transformándose en una rabia defensiva. Siempre queriendo saber todo, controlar todo. Nunca me dejaste vivir mi propia vida. Este dinero era mío por derecho. Soy tu único hijo. Debería haber sido mío desde el principio. Entonces deberías haberlo pedido como un adulto civilizado, dijo Robert, en lugar de conspirar como un criminal cobarde. Morris levantó su teléfono y tecleó un mensaje rápido. Segundos después, las puertas del salón de baile se abrieron. Oficiales de policía entraron, moviéndose con propósito hacia el centro de la sala, hacia donde Ethan y Brittany estaban atrapados. Ethan Dawson, Brittany Dawson, anunció uno de los oficiales, estáis bajo arresto por cargos de conspiración criminal, fraude, falsificación y perjurio. Tenéis derecho a permanecer en silencio. El resto se perdió en el caos que estalló. Brittany comenzó a gritar, tratando de zafarse mientras el oficial intentaba esposarla. Ethan simplemente se quedó allí, inmóvil, como si su cerebro finalmente hubiera aceptado que esto era real, que no había escapatoria, que había perdido por completo. Los invitados observaban con horror y fascinación. Algunos sacaron sus teléfonos, grabando todo. Esto estaría en las noticias en minutos, en las redes sociales por todas partes. La caída pública y humillante de Ethan Dawson, el hombre que había intentado destruir a su propia madre. Mientras los oficiales los arrastraban hacia la salida, Ethan me miró por última vez. Esperé ver remordimiento. Esperé ver algo que indicara que el hijo que conocía todavía estaba allí en alguna parte. Pero todo lo que vi fue odio. Odio puro y sin diluir. Y en ese momento, comprendí que el hijo que amaba había muerto hacía mucho tiempo. Que el hombre frente a mí era un extraño que compartía mi sangre, pero ninguno de mis valores. Adiós, Ethan, susurré mientras desaparecía por las puertas. Los días posteriores al arresto fueron un torbellino mediático que no había esperado.
Mi rostro estaba en todos los periódicos, en todos los noticieros. La historia tenía todos los elementos que la prensa ama: traición familiar, un giro dramático, un villano claro y una víctima que se convirtió en vencedora. Pero lo que los reporteros no sabían, lo que nadie sabía todavía, era que esto estaba lejos de terminar. 3 días después de que Ethan y Brittany fueran arrestados, Morris llegó a la mansión con noticias que me helaron la sangre. Había descubierto algo mientras revisaba más documentos, algo que ninguno de nosotros había previsto. Señora Sterling, dijo, con expresión grave mientras extendía papeles sobre la mesa del comedor. Encontramos algo más, algo que cambia completamente la situación. Robert y yo nos inclinamos para ver los documentos. Eran escrituras, papeles legales llenos de jerga que apenas podía entender. Pero había un nombre que reconocí de inmediato: mi casa. La casa donde había vivido durante 30 años. ¿Qué es esto?, pregunté, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. Ethan no solo planeaba vender tu casa después de que fueras a prisión, explicó Morris. Ya la vendió. Bueno, técnicamente, la transfirió a nombre de Brittany. Hace 2 semanas, antes del juicio final, falsificó tu firma en los documentos de transferencia de propiedad. La casa legalmente ya no es tuya. La habitación pareció inclinarse. Robert me sostuvo del brazo, estabilizándome. ¿Cómo es eso posible?, preguntó Robert, su voz peligrosamente tranquila. ¿Cómo pudo transferir una propiedad sin que ella estuviera presente? Sobornó a una notaria corrupta, respondió Morris. La misma que ayudó con los otros documentos falsos. Tenemos su nombre: Ramona Perry, la hermana de William. Autenticó la firma falsa, fechó los documentos correctamente, hizo que todo pareciera completamente legal. Mi casa, susurré, sintiendo que las lágrimas me quemaban los ojos. La casa donde crié a Ethan, donde murió mi esposo, donde tengo 30 años de recuerdos. Hay más, continuó Morris, y su tono me dijo que lo que venía sería peor. Brittany ya ha puesto la casa en venta. Tiene un comprador interesado dispuesto a pagar $800,000. El cierre está programado para dentro de 1 semana. Eso no puede ser legal, dijo Robert. Está arrestada. No puede completar una transacción inmobiliaria desde la cárcel. Pagó la fianza esta mañana, nos informó Morris. $500,000. No sabemos de dónde sacó el dinero, pero salió hace 3 horas. Ethan sigue dentro porque su fianza es más alta, $1 millón, y aparentemente no tienen acceso a esa cantidad. ¿De dónde sacó Brittany $500,000?, pregunté. Pensé que habían congelado todas las cuentas relacionadas con el caso. Morris intercambió una mirada con Robert antes de responder. Creemos que tiene un cómplice que aún no hemos identificado. Alguien con recursos significativos que la está ayudando desde las sombras. Estamos investigando, pero hasta ahora no tenemos pruebas concretas. La idea de que había alguien más involucrado, alguien que todavía estaba ayudando a Brittany incluso después de que todo hubiera sido expuesto, me llenó de un miedo que no había sentido ni siquiera durante el juicio. Porque si había alguien más, alguien con suficiente dinero y poder para pagar una fianza de $500,000 sin pensarlo 2 veces, entonces esto era mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Necesito recuperar mi casa, dije con firmeza. No pueden quedársela. No después de todo lo demás. Ya estamos trabajando en ello, me aseguró Morris. Presentamos una demanda de emergencia esta mañana para anular la transferencia de propiedad basándonos en la falsificación. Pero los procesos legales llevan tiempo. Y mientras tanto, Brittany es técnicamente la propietaria legal de la propiedad. Puede venderla antes de que logremos detenerla. Entonces la detendremos de otra manera, dijo Robert, sacando su teléfono. Si quiere jugar sucio, le vamos a enseñar lo que es jugar sucio de verdad. Pasé las siguientes horas escuchando a Robert hacer llamadas. Contactó a jueces, abogados, investigadores privados. Personas cuyo poder e influencia eran evidentes en la forma en que respondían inmediatamente a sus solicitudes. Era como ver a un maestro en su elemento, moviendo piezas en un tablero de ajedrez que apenas podía comprender. Esa noche, Morris regresó con un equipo de investigadores. Habían estado siguiendo a Brittany desde que salió bajo fianza. Y lo que descubrieron fue peor de lo que cualquiera de nosotros había imaginado.
Fue directamente a su casa, informó uno de los investigadores, un hombre llamado Frank, el mismo oficial penitenciario que había hecho la llamada inicial a Robert. Pero no estaba sola. Había un hombre esperándola. Lo identificamos como Richard Reynolds, el exmarido de Tatiana. ¿El padre de Matthew, el hombre que abandonó a su familia?, preguntó Robert, su voz llena de disgusto. Él es el cómplice. Parece que en realidad nunca se fue, explicó Frank. Hemos estado rastreando sus finanzas. Tiene una cuenta en el extranjero con más de $3 millones, dinero que aparentemente ganó en negocios ilegales durante los últimos 5 años. Y resulta que conoció a Brittany hace 2 años, mucho antes de que se casara con Ethan. Ella vio una oportunidad en tu familia, sedujo a Ethan específicamente para acercarse a tu dinero. La habitación se quedó en silencio mientras procesábamos esta información. Brittany había estado planeando esto durante años. Había conocido a Richard, había visto una oportunidad en mi familia. Había seducido a Ethan específicamente para acercarse a mi dinero. Todo había sido calculado, meticuloso, malicioso desde el principio. Entonces Ethan también fue una víctima, murmuré, sintiendo una extraña mezcla de rabia y piedad por mi hijo. Ella lo usó desde el principio. Eso no lo excusa, dijo Robert con firmeza. Él eligió seguir adelante con el plan. Él eligió traicionarte. Víctima o no, tiene que pagar por sus acciones. ¿Hay más?, continuó Frank. Escuchamos parte de su conversación. Brittany y Richard están planeando huir del país. Tienen billetes comprados para mañana por la noche a Brasil. Planean vender la casa rápidamente, tomar el dinero y desaparecer antes de que el sistema legal pueda alcanzarlos. No si los detenemos primero, dijo Robert. Frank, necesito que los sigas vigilando, cada movimiento, cada llamada, cada persona con la que hablen. Morris, prepara una orden judicial para bloquear cualquier venta de la propiedad y contacta a inmigración. Quiero sus nombres en todas las listas de vigilancia en cada aeropuerto, cada frontera. No van a salir de este país. La operación se puso en marcha con una eficiencia que me dejó asombrada. Robert tenía recursos que nunca había imaginado, personas en puestos clave que le debían favores, que respetaban su nombre, que actuarían sin preguntar por qué. En cuestión de horas, teníamos vigilancia las 24 horas en mi casa, órdenes judiciales en proceso y alertas en cada punto de salida del país. Pero yo quería más. No era suficiente detenerlos legalmente. Necesitaba enfrentarlos. Necesitaba que supieran que los había descubierto, que su plan había vuelto a fallar, que nunca iban a ganar. Quiero ir allí, le dije a Robert esa noche. A mi casa. Quiero verla una última vez antes de que todo esto termine. Robert me miró con preocupación. Es peligroso. Si Brittany sabe que estás allí. Que lo sepa, interrumpí. Quiero que lo sepa. Quiero mirarla a los ojos y decirle exactamente lo que pienso de ella, de todo lo que hizo, de cómo destruyó a mi familia. Robert suspiró, pero lo entendió. Conocía esa necesidad de cierre, de una confrontación final. Entonces iremos juntos, dijo, pero con total seguridad. No arriesgaré tu vida por un momento de satisfacción. Trato hecho. Llegamos a mi casa al anochecer. El lugar que había sido mi hogar durante 30 años se veía diferente ahora, casi extraño, como si ya no me perteneciera. Las luces estaban encendidas dentro, y podía ver sombras moviéndose detrás de las cortinas. Brittany estaba dentro, probablemente empacando, preparándose para su escape planeado. Robert había insistido en traer seguridad. 2 coches con guardias nos seguían a una distancia prudencial. Frank estaba en uno de ellos, monitoreando cada movimiento. Teníamos comunicación constante con Morris, que estaba listo para intervenir legalmente en cualquier momento. ¿Estás segura de esto?, preguntó Robert una vez más mientras nos acercábamos a la puerta principal. Todavía podemos dar la vuelta. Estoy segura, respondí, aunque mi corazón latía tan fuerte que sentía que podría salirse de mi pecho. Usé mi llave, la misma que había usado durante décadas, preguntándome si Brittany había sido lo suficientemente descuidada como para no cambiar las cerraduras. La puerta se abrió con un suave clic. Entramos en el vestíbulo,
y el olor familiar de mi hogar me golpeó con una ola de nostalgia tan fuerte que tuve que detenerme un momento para recuperar la compostura. Pero algo andaba mal, muy mal. La casa estaba casi vacía. Los muebles que había comprado con tanto cuidado a lo largo de los años, las fotografías en las paredes, los recuerdos de toda una vida, todo había desaparecido. Solo quedaban las piezas más grandes, las que serían difíciles de mover rápidamente. Dios mío, susurré, entrando en la sala de estar. Se llevaron todo. Todo lo de valor. Robert apretó mi mano, su rostro endurecido por la rabia. Continuamos, pasando por habitaciones que habían sido vaciadas sistemáticamente. Mi dormitorio, donde había dormido junto a mi difunto esposo durante años, estaba completamente despojado. Incluso se habían llevado las cortinas. Las voces venían de la cocina. Una era definitivamente de Brittany. La otra era masculina, profunda, probablemente Richard Reynolds. Nos acercamos en silencio, manteniéndonos fuera de la vista mientras escuchábamos. ¿Estás segura de que el comprador va a cerrar mañana?, preguntaba Richard. No podemos arriesgarnos a que esto se retrase más. Lo confirmó esta mañana, respondió Brittany, su voz llena de satisfacción. $800.000 transferidos directamente a mi cuenta en el extranjero. Para mañana a esta hora, estaremos en el avión con más de $2 millones entre la casa y lo que sacamos de las cuentas de la vieja. ¿Antes de que las congelaran? ¿Y Ethan?, preguntó Richard. ¿No crees que va a ser un problema cuando se entere de que te fuiste sin él? Brittany soltó una risa cruel que me heló la sangre. Ethan fue útil mientras lo necesité, pero era demasiado débil, demasiado emocional. Casi lo arruina todo con su estúpida culpa. No, es mejor dejarlo atrás. Que se pudra en la cárcel pensando que su esposa lo abandonó. Será lo que se merece por ser tan patético. Había oído suficiente. Entré en la cocina con Robert justo detrás de mí. Brittany estaba de pie junto a la mesa, rodeada de cajas. Richard estaba al otro lado, un hombre corpulento con una expresión dura que me miró con sorpresa cuando aparecimos. Hola, Brittany, dije, manteniendo la voz firme aunque temblaba por dentro. Interesante conversación. El rostro de Brittany pasó de la sorpresa al terror en un instante. Dejó caer la caja que sostenía, su contenido esparciéndose por el suelo. Reconocí los objetos, mi joyero antiguo, fotografías enmarcadas, pequeñas antigüedades que había coleccionado a lo largo de los años. ¿Cómo entraste aquí?, exigió, recuperando parcialmente la compostura. Esta es mi casa ahora. Estás allanando la morada. Tu casa, repetí, las palabras saliendo amargamente. ¿Basada en documentos falsificados y una notaria corrupta? ¿De verdad pensaste que te ibas a salir con la tuya? Richard dio un paso adelante, su postura amenazante. Deberías irte ahora antes de que esto se ponga feo. Robert se movió para bloquearme parcialmente, su voz fría como el hielo. Le sugiero que se quede exactamente donde está, señor Reynolds. Tenemos personal de seguridad rodeando esta casa, y todos están esperando mi señal. Un movimiento en falso, y esto terminará muy mal para usted. Como para enfatizar el punto, Frank apareció en la puerta trasera de la cocina, seguido de 2 guardias de seguridad. Richard miró a su alrededor, calculando sus opciones, y aparentemente decidió que no tenía ninguna. También tenemos vuestros billetes a Brasil, continué, sacando mi teléfono y mostrándole la pantalla con la confirmación de sus vuelos, y vuestras cuentas en el extranjero. Los $3 millones que pensabais que nadie podía rastrear. Todo está siendo congelado ahora mismo por orden judicial. El color desapareció del rostro de Brittany. Sus ojos se movían frenéticamente, buscando una salida que no existía. No puedes probar nada de esto, dijo débilmente. Son solo acusaciones sin pruebas. Tenemos grabaciones de audio de vuestra conversación de hace 5 minutos, dijo Robert. Donde admitiste haber robado $2 millones y planear huir del país. Donde admitiste haber usado a Ethan y planear abandonarlo en prisión. Creo que eso cuenta como prueba suficiente. Además, añadí, sintiendo una oscura satisfacción crecer en mi pecho, Ramona Perry, la notaria que sobornasteis, ya ha confesado todo.
Se enfrentaba a perder su licencia y a una posible pena de prisión, así que decidió cooperar plenamente. Tenemos documentos, transferencias bancarias, mensajes de texto. Todo está documentado. Brittany se desplomó en una silla, toda su arrogancia evaporándose. Por primera vez desde que la conocí, la vi como era en realidad, una estafadora asustada que finalmente había sido atrapada. ¿Por qué?, pregunté, necesitando entender. ¿Por qué hiciste todo esto? ¿Realmente valía la pena destruir una familia, arruinar vidas, todo por dinero? Brittany me miró con los ojos vacíos. Porque la gente como tú lo tiene todo sin esfuerzo. Una casa bonita, dinero ahorrado, respeto. Mientras que el resto de nosotros tenemos que luchar por cada céntimo. Vi una oportunidad y la aproveché. Eso es todo. No, dije con firmeza. Yo trabajé por todo lo que tengo. Años de sacrificio, ahorrando cada dólar, viviendo modestamente para tener seguridad en mi vejez. Tú solo querías robar lo que no te ganaste. Las sirenas comenzaron a sonar afuera. Morris había solicitado una unidad de policía una vez que confirmamos que teníamos suficientes pruebas para arrestos adicionales. Los oficiales entraron momentos después con órdenes de arresto actualizadas para Brittany y una nueva para Richard por cargos de conspiración y lavado de dinero. Mientras los esposaban, Brittany me miró por última vez. Ethan realmente te odiaba, ¿sabes?, escupió con veneno. No tuve que convencerlo de mucho. Quería tu dinero tanto como yo. Sus palabras dolieron, pero ya no tenían el poder de destruirme porque ahora sabía la verdad. Mi hijo había elegido este camino, y tendría que vivir con las consecuencias. Adiós, Brittany, dije mientras se la llevaban de mi casa. Espero que el dinero haya valido la pena. Cuando finalmente se fueron, me quedé en mi cocina vacía, rodeada por los restos de mi vida saqueada, y finalmente permití que las lágrimas fluyeran. Robert me abrazó, sosteniéndome mientras lloraba por todo lo que había perdido, por la familia que nunca volvería a tener, por el hijo que había amado y que ahora estaba perdido para siempre. Pero también lloré de alivio, porque finalmente había terminado. La pesadilla finalmente había terminado. 6 meses después, estaba de pie en el jardín de mi casa completamente restaurada. Robert había insistido en contratar a los mejores restauradores, decoradores y artesanos para devolverle a mi hogar su gloria original. Cada mueble que Brittany había robado había sido reemplazado por algo aún más hermoso. Las paredes habían sido repintadas, los suelos pulidos hasta brillar. Era como si la casa hubiera sido purificada de toda la oscuridad que había ocurrido en su interior. Pero lo más importante era quién estaba conmigo en ese jardín. Matthew corría entre las flores que había plantado especialmente para él, su risa llenando el aire con una música que no sabía cuánto había necesitado escuchar. Tatiana estaba sentada en una silla del patio, observando a su hijo con una sonrisa pacífica. Finalmente había encontrado estabilidad, un buen trabajo y, lo más importante, había alejado completamente a Matthew de la influencia tóxica de su padre. Porque Richard Reynolds estaba en prisión, sentenciado a 15 años por conspiración, fraude y lavado de dinero. Brittany cumplía 12 años en una prisión federal, todos sus activos confiscados, todas sus cuentas vaciadas para pagar la restitución. Y Ethan, mi hijo, cumplía 8 años por su papel en la conspiración. El juez había sido más indulgente con Ethan que con los demás, reconociendo que había sido manipulado en cierta medida por Brittany, pero aún así tenía que pagar por sus acciones, por las firmas que falsificó, por los documentos que a sabiendas presentó como falsos, por traicionar a su propia madre de la manera más cruel posible. Había intentado visitarlo en prisión una vez, 2 meses después de su condena. Pensé que tal vez después de todo lo que había sucedido, podríamos iniciar algún tipo de proceso de sanación. Pero cuando llegué a la sala de visitas y vi su rostro a través del cristal, todo lo que encontré fue amargura y resentimiento. Viniste a regodearte, había dicho a través del teléfono de la sala de visitas. A enseñarme lo bien que te va mientras yo me pudro aquí. Vine a ver si todavía quedaba algo del hijo que crié, respondí con calma. Pero veo que no. Ese hijo murió cuando decidiste casarte con tu millonario y mantenerlo en secreto, escupió. Si me hubieras dicho la verdad desde el principio, nada de esto habría pasado. Nada de esto habría pasado si no hubieras decidido robarme y enviarme a prisión, lo corregí.
Tú tomaste esas decisiones, Ethan. Nadie más. No respondió. Solo me miró con puro odio. Y en ese momento, comprendí que no había redención aquí, ni perdón mutuo ni reconciliación. Mi hijo se había ido, reemplazado por este extraño amargado que culpaba a todos menos a sí mismo. Me levanté para irme, pero antes de colgar el teléfono, dije una última cosa. A pesar de todo, te deseo paz, Ethan. Espero que algún día encuentres la manera de perdonarte a ti mismo. Porque yo ya te he perdonado. No por ti, sino por mí, para poder seguir adelante con mi vida sin cargar con este peso. No esperé su respuesta. Simplemente me fui. Y no había vuelto desde entonces. Pero hoy, en este jardín lleno de vida y luz, con mi nieto riendo y mi nueva familia a mi alrededor, finalmente sentí que había cerrado ese doloroso capítulo. Robert salió de la casa llevando una bandeja con limonada fresca y galletas que habíamos horneado juntos esa mañana. Abuela, abuela, mira lo que encontré, gritó Matthew, corriendo hacia mí con una mariquita en su pequeña mano. ¿Puedo quedármela? Las mariquitas necesitan ser libres, cariño, le dije, arrodillándome a su altura. Pero puedes observarla un momento y luego dejarla ir para que pueda volver con su familia. Matthew asintió seriamente, estudiando al insecto con fascinación. Tatiana se acercó y puso su mano en mi hombro. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, dijo en voz baja. No solo el apoyo financiero, aunque eso ha sido increíble, sino por darle a Matthew una abuela de verdad, alguien que lo quiere incondicionalmente. El placer es todo mío, respondí sinceramente. Matthew me ha dado un propósito que no sabía que necesitaba. Robert se sentó a mi lado en el banco del jardín, pasando su brazo por mis hombros. ¿En qué estás pensando?, preguntó. En lo extraña que es la vida, dije. Hace 6 meses, estaba en una sala de procesamiento, esposada, creyendo que mi vida había terminado. Y ahora estoy aquí, rodeada de gente que me quiere de verdad, en una casa que es verdaderamente mía, con un futuro que nunca imaginé posible. Y con un esposo que haría cualquier cosa por ti, añadió Robert con una sonrisa. Sí, le devolví la sonrisa. Con un esposo que movió cielo y tierra para salvarme. Frank Miller, el oficial penitenciario que había hecho todo esto posible, también prosperaba. Robert había cumplido su promesa. Frank y su familia vivían ahora en una hermosa casa en Sun Valley Hills, completamente pagada. Su esposa, Joan, había recibido el tratamiento médico que necesitaba. Su hija, Livia, había conseguido un buen trabajo en una de las empresas de Robert, y sus nietos tenían su propia habitación por primera vez en sus vidas. Frank venía a visitarnos de vez en cuando, siempre tímido, siempre agradecido, todavía sin poder creer del todo que un simple acto de bondad hubiera transformado su vida de esa manera. Solo hice una llamada, decía siempre. Hiciste más que eso, Frank, le respondía yo. Me diste esperanza cuando no tenía ninguna, y eso no tiene precio. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el jardín, Matthew finalmente soltó su mariquita y corrió a sentarse en mi regazo. Robert tomó mi mano. Tatiana comenzó a preparar la cena en la cocina, y por primera vez en lo que parecían décadas, sentí algo que había olvidado que existía, paz completa. No era el final que había imaginado cuando me casé con Robert hace un año. No era la familia que había soñado tener cuando Ethan era un bebé en mis brazos. Pero era mi familia ahora. Una familia construida no por sangre, sino por elección, por amabilidad, por amor genuino. Y mientras miraba a mi alrededor en este jardín lleno de vida, en esta casa restaurada, a estas personas que me habían elegido tanto como yo los había elegido a ellos, entendí algo fundamental. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para encontrar la felicidad. Y nunca es demasiado tarde para aprender que la verdadera familia no es quien comparte tu sangre, sino quien elige quedarse a tu lado cuando todo se desmorona. Tengo 70 años. He sobrevivido a la viudez, la traición, el encarcelamiento injusto y la pérdida de mi único hijo. Pero también he encontrado el amor de nuevo, he conocido a mi nieto y he construido una vida que vale la pena vivir. Y si hay algo que he aprendido de todo esto, es que las mujeres de mi edad, las mujeres que han sobrevivido décadas de vida, que han enfrentado la pérdida y la traición y el dolor, son más fuertes de lo que nadie imagina. Merecemos respeto.
Merecemos dignidad. Y, sobre todo, merecemos justicia. Y cuando alguien intenta arrebatárnosla, tenemos todo el derecho a luchar con cada gramo de fuerza que tenemos. Porque nunca somos demasiado viejas para defendernos. Nunca somos demasiado débiles para exigir lo que es nuestro. Y nunca, jamás, somos invisibles, por mucho que el mundo intente hacernos creer lo contrario. Esta es mi historia, y tiene un final feliz. No porque todo se resolviera perfectamente, sino porque finalmente aprendí que merezco ser feliz. Y esa, quizás, es la lección más importante de todas. Es algo brutal pero poderoso darse cuenta de que la relación de sangre no garantiza una conexión genuina, valía o lealtad. Es una verdad dura, especialmente para un padre. Pero aceptar que las acciones de una persona definen su carácter, no su linaje, es la clave para la libertad personal. La mayor lección de esta experiencia es el inmenso valor de la autodefensa activa. Tuve que alzar la voz, incluso cuando mi voz temblaba, para activar la red de protección que ni siquiera sabía que poseía. En el momento en que le pasé esa nota al oficial, pasé de ser una víctima pasiva a ser un agente de mi propio rescate. Me enseñó que la familia genuina es una construcción intencional forjada en los fuegos del respeto mutuo, no meramente heredada por casualidad. El acto de perdonar, incluso cuando el ofensor no se arrepiente, es únicamente para el beneficio de la persona que lo ofrece, un paso crucial para liberar las cadenas emocionales que te atan al dolor pasado y construir un futuro empoderado. La verdadera recuperación consiste en reclamar tu narrativa, encontrar alegría y propósito en nuevos comienzos inesperados, y darte cuenta de que tu vida se define por la calidad de las relaciones que eliges cultivar en lugar de las que te abandonaron.